Saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a hablar del decreto 1075 de 2015 que nos habla básicamente de la regulación en materia de educación a nivel nacional. Pero lo vamos a hacer hablando específicamente de la educación superior, que es el espacio, es el nivel educativo en el que me he desempeñado recientemente. Básicamente lo que podemos decir es que dentro de la organización del Ministerio Nacional de Educación existen unas organizaciones, unos órganos de asesoría y coordinación sectorial que son el Consejo Nacional de Educación Superior, el Consejo Nacional de Acreditación y los comités regionales de educación superior. Empezando a hablar del Consejo Nacional de Educación Superior, podemos decir que tiene dos funciones fundamentales. La primera de ellas es organizar básicamente los sistemas de acreditación, que son aquellos certificados o aquellos avales que tienen las entidades de educación superior y sus programas académicos, organizar también el Sistema Nacional de Información y organizar los exámenes de estado, que son las pruebas por las que pasan los estudiantes, ya sea de secundaria o de pregrado, para mirar, evaluar el conocimiento adquirido durante su paso por la academia. Eso por ese lado. Hablando también de la otra función que tiene el Consejo Nacional de Educación Superior, tenemos que establece 4 parámetros o establece 4 normas fundamentales, 4 aspectos fundamentales. Lo primero, establece los parámetros para crear instituciones o entidades de educación superior, que ellas respondan a unas exigencias mínimas de calidad en infraestructura, en administración, adecuación, obviamente en pertinencia académica. Además de eso, establecer la creación de los programas académicos que se están ofertando en dichas universidades, que sean pertinentes, que sean actualizados, que tengan una bibliografía reciente, que tengan equipos, que el programa o el currículum o los contenidos académicos sean acordes a las necesidades de esa carrera o de ese programa académico para lo que va a ser el servicio o el trabajo laboral de los egresados cuando ya se vayan a desempeñar digamos en sus trabajos. Además de eso, establece la calidad tanto de las entidades de educación superior como de sus programas, y finalmente establece las normatividades respecto a los títulos académicos, es decir, la nomenclatura de las actas de grado. Esto en la eventualidad, obviamente, de que cuando nosotros vayamos a poner información en nuestra hoja de vida donde somos egresados, pues toda esta información tenga un soporte realmente adecuado, completo, exacto, y las entidades públicas o privadas puedan contratar sin ningún problema. Hablando del Consejo Nacional de Acreditación, este tiene 4 funciones fundamentales. La primera de esas funciones es promover y ejecutar la política de acreditación, es decir, lo que hablábamos hace un instante, los avales de las universidades y de sus programas académicos. Además, adoptar los criterios de calidad e indicadores técnicos que se apliquen en la evaluación externa, entendido esto como los pares académicos, pares que son designados, que estas son otras las funciones, designados por el mismo Consejo Nacional de Acreditación, para que vayan y verifiquen que lo que se está proponiendo en el papel ante el Ministerio Nacional de Educación se esté ejecutando exactamente ya en el terreno, en la universidad como tal, en la institución de educación superior como tal, que sea coherente lo que se propone con lo que se está haciendo. Y por supuesto, el Consejo Nacional también busca orientar a las instituciones de educación superior en estrategias o que adelanten estrategias de autoevaluación. Importantísimo que desde la misma academia se estén haciendo evaluaciones del programa, de cómo se está ejecutando, de qué falta, fortalezas, debilidades, porque de todas formas es fundamental que también desde la misma óptica de las universidades se haga esto. Finalmente, los comités regionales de educación superior, encargados básicamente de coordinar esfuerzos regionales para el desarrollo de la educación en las regiones. Tengamos en cuenta que no todos tienen la posibilidad de acudir a las grandes ciudades a estudiar. Es importante que la universidad vaya entonces a estas instancias. Además de esto, actúan como interlocutores válidos para efectos de discusión y diseño de políticas, planes y proyectos relacionados con esos programas académicos que sean pertinentes para las regiones donde se está llevando a cabo el ejercicio académico, y contribuir en la evaluación compartida de programas académicos, que no es otra cosa más que mirar que esos programas que se están ofertando realmente sean pertinentes en el sitio donde se están ofertando, que en verdad quienes están estudiando allí cuando se gradúen puedan devolver en algo o aportar en algo a la sociedad en la cual se desenvuelven o a la cual pertenecen.
Finalmente hablemos del registro calificado. Importantísimo esto porque el registro calificado es una autorización de funcionamiento de las instituciones de educación superior, programas iniciales y programas de extensión. Importante, ¿por qué? Porque ahí están detallados, pormenorizados todos los elementos que tienen que ver con la educación superior en Colombia. ¿A qué le debemos apuntar? ¿Qué debemos tener en cuenta cuando de educación superior estamos hablando, cuando de educación superior se refiere? Importante el hecho que su vigencia es de 7 años, lo que exige que haya una permanente revisión, una permanente actualización de los programas académicos, que el pensum académico sea acorde, que la ruta académica que siguen los estudiantes sea la correcta, o modificar, intercambiar, es decir, permite que de alguna forma se puedan hacer ajustes importantes para que los programas académicos ofertados cada vez sean más robustos y sean más pertinentes para las necesidades laborales de nuestros aprendices y obviamente en el servicio de la sociedad. Parámetros. Primero, los contenidos curriculares que sean acordes, como lo dije hace un instante, que sean pertinentes. Enseguida, estas actividades académicas para desarrollar esos contenidos curriculares que sean coherentes con el anterior, que estas actividades académicas se puedan desarrollar de tal forma que los contenidos se puedan desenvolver o se puedan explicar de la mejor manera. La investigación es fundamental en el sentido que debemos promover el ejercicio de investigación en los estudiantes, en los mismos docentes, claro está, porque es necesario el estar encontrando o modificando paradigmas. Es importante seguir analizando realidades, seguir analizando situaciones, escenarios, sobre todo en las carreras que tienen que ver con humanidades. Es muy importante seguir haciendo investigación, carreras científicas, importantísimo seguir haciendo investigación. Además de eso, hablamos de la infraestructura física, importantísimo que se pueda desarrollar en un espacio adecuado, agradable, coherente, que sea funcional para los estudiantes. Y sumado a esto, pues que haya una correcta organización administrativa. La parte administrativa es fundamental porque es la que nos ayuda a que todos los procesos que se desarrollen dentro de la universidad vayan bien organizados, que no les falte una materia, que tenga todas sus notas correctas, que tenga su proceso en orden para que cuando llegue el día de la graduación no vaya a haber inconvenientes y todo esté perfectamente al día. Además de esto, es importante también hablar sobre la forma o el mecanismo de admisión de estudiantes, si se hace examen de entrada, si no se hace examen de entrada, si se hace entrevistas, si no se hace, es decir, qué estamos buscando nosotros para seleccionar a las personas que pueden estar dentro de los programas académicos, y finalmente la selección de los docentes, aquellos que sean los más idóneos, los más preparados, los que tengan la vocación también de enseñar, porque no solamente es tener un título académico, es de verdad tener la vocación de enseñar, y eso también es muy importante. Entonces, en resumidas cuentas, el decreto lo que busca es mostrarnos cuáles son los parámetros fundamentales para hablar de educación superior en Colombia. Y esto es importantísimo porque a partir de esos parámetros es que podemos nosotros empezar a desarrollar un programa académico adecuado, un currículum que de verdad responda a las necesidades de los estudiantes, de los aprendices, que responda a las necesidades del país en materia de las carreras que se están ofertando, y por supuesto que responda a las necesidades de la universidad, porque en esa medida va a poder también captar más estudiantes para que pueda seguir un proceso de sostenimiento y pueda seguir funcionando. Entonces, pues a grandes rasgos, esa es la explicación sobre el decreto 1075, y espero que les haya quedado un poco más claro este decreto para poder entender el funcionamiento de la educación superior, en este caso en nuestro país. Muchísimas gracias.